violencia escolar y la autoestima, pueden hacer el fracaso, bueno, lo que quieran, pero no pueden hacer este tema. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque ya he visto en anteriores semestres que hay muchas tendencias a copiar, digamos, ¿no? A emular este ejemplo y no es la idea. Queremos que ustedes hagan un esfuerzo por hacer sus propios trabajos originales. Pero veamos, suponiendo entonces que vamos a hacer o que se ha hecho se quiere realizar un proyecto sobre la violencia escolar y su influencia en el fracaso escolar en el nivel secundario, deberíamos empezar el problema por la variable dependiente. Entonces, en todo caso, debemos empezar por el fracaso escolar. Y entonces empezamos con el preámbulo. Aquí hay dos párrafos de preámbulo. Puede ser un párrafo o puede ser dos párrafos. En algunos casos también los autores estilan hasta 3 párrafos. Generalmente no pasa más de esto, ¿no? Vean ustedes lo que es un preámbulo. Un preámbulo es, digamos, como una especie de introducción, ya decíamos, ¿no? Fíjense ustedes lo que yo escribí aquí como ejemplo. La escuela como institución debe afrontar muchas dificultades para cumplir de manera eficiente con el encargo social que le asigna la comunidad a la cual pertenece. La actual dinámica económica, política y social, bla, 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 cuya bueno, dentro de la multiplicidad de retos que se tienen que resolver durante los últimos años, se destaca el del fracaso escolar. Fíjense ustedes, no estoy como en una especie de lo mayor a lo concreto, ¿no? En realidad, de manera deductiva, empiezo hablando de la escuela de manera general y digo que, digamos, los retos que tiene, por ejemplo, el del fracaso escolar. O sea, estoy introduciendo a mis lectores, futuros lectores, sobre el tema que voy a presentar del proyecto de investigación. Esta es la forma como yo debería presentar el preámbulo. Es decir, estoy viendo esta primera parte, ¿no? Del preámbulo, que es una breve introducción al tema. Lo que sigue en el planteamiento del problema, en el proyecto de investigación, es la descripción. Veamos qué significa la descripción, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de preámbulo, un artículo científico. Véanlo ustedes, si quieren, por ejemplo, pueden acceder. Aquí está el DOI, ingresan esto y pueden leer este documento, ¿no? El fracaso escolar de la educación media superior, el caso del bachillerato de una universidad mexicana. Fíjense, yo lo quise sacar para que ustedes vean cómo es que se hacen los preámbulos en este caso, porque así funciona. O sea, no es que yo me esté inventando, sino que así precisamente es que se procede. Bueno, entonces vamos con el segundo aspecto, el de la descripción. ¿Cómo sería la descripción? Todo esto que ustedes ven aquí celestito en otro color, ese es el ejemplo, ¿no es cierto? Y lo demás, claro, son las indicaciones. Descripción. Como se ha indicado, la descripción implica desarrollar, por un lado, la perspectiva teórica y por otro lado, la perspectiva empírica. Fíjense ustedes, aquí dice, ¿no? La descripción implica la perspectiva teórica y la perspectiva empírica. Veamos entonces cómo es que se procede, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera parte, la descripción teórica, y ahí tiene dos partes. Una es la conceptualización. Tenemos que definir, conceptualizar los conceptos de las variables que vamos a trabajar. En este caso, una variable es fracaso escolar y la otra variable es, ¿qué habíamos dicho? Violencia escolar, ¿no? Entonces, vamos a empezar siempre por la variable dependiente, que es el fracaso escolar. Y entonces, una vez hemos escrito hasta acá, digamos, los dos preámbulos, continuamos y decimos, aunque conceptualizar el fracaso escolar es bastante complejo debido a la profundidad y complejidad del fenómeno, existen diferentes definiciones que intentan explicarlo. La lógica es la siguiente, siempre empezamos con un preámbulo. Un preámbulo es como una especie de introducción, en este caso es la introducción al concepto, fíjense, ¿no? Y aquí luego viene la cita, ya hemos hablado de la cita, hemos tenido una sesión exclusiva para ver la cita, cómo se cita, de acuerdo al formato APA. Aquí dice, ¿no? Para Lucero y Viamonte 2010, esto quiere decir que yo he consultado a estos autores y he tomado esta cita. Se define como fracasado escolar a quien no puede sostener
bla, bla, bla. Aquí está el concepto. Esto está en la página 4, es una cita textual corta porque está entre comillas y sigue el mismo formato del texto. Así que esto es lo que yo he consultado. Esto naturalmente tiene que estar en la referencia al final del trabajo. Aquí voy a buscarlo, fíjense ustedes, aquí están las referencias. Lucero, Viamonte, aquí están todos los datos, como corresponde, todos los datos están aquí en este trabajo, ¿no? Así que está representado en como corresponde en la parte de la referencia. Luego, entonces, de la cita, lo que viene es un comentario. Entonces, yo tengo que necesariamente comentar, aclarar, profundizar, interpretar esta parte que en este concepto. Digo entonces se puede considerar el fracaso escolar tomando en cuenta dos manifestaciones del mismo, el abandono, así como el insuficiente rendimiento. Esto es lo que dice. Yo lo estoy, vamos a decir, explicando con mis propias palabras. Luego viene, necesariamente ustedes por lo menos, y esto quiero que lo anoten por favor, por lo menos ustedes tienen que hacer referencia de cada variable a dos autores diferentes, tal cual lo ven en este momento, fíjense, dice, ¿no? En esta misma línea, Vidales, este es otro autor, sostiene que cuando se habla de fracaso escolar hay que poner atención en dos aspectos, la reprobación y la deserción. Este autor, todo esto es una cita contextual, no es una cita que va entre comillas. He tomado la idea de este autor que es Vidales, ¿no? Está citado correctamente. Y también esta cita tiene naturalmente que aparecer en las referencias, ¿no? A ver, aquí hay parece alguna dificultad. Bueno, tiene que aparecer en la referencia, ¿no? Luego dice, ¿no? Como es, ya entonces, después de la cita viene el comentario. Como es posible apreciar, ambos autores coinciden en establecer que son dos de las condiciones, etcétera, etcétera. De la misma forma como he hablado aquí de las variables, debo abordar los conceptos o definición de las dimensiones. Necesitamos desarrollar esto porque recuerden que cuando hagamos la operacionalización de la hipótesis necesitamos definir las dimensiones y los indicadores, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está claro de que dice, tiene dos manifestaciones del mismo. Una es el abandono de la escolaridad, así como el bajo e insuficiente rendimiento. O sea, son dos dimensiones. Aquí están las dimensiones, ¿no? Entonces, aquí hay que aclarar, además de esto, que ya claro, no lo hago yo, pero ustedes lo tienen que hacer, tienen que indicar cuáles son a qué nos referimos con el abandono de la escolaridad. Así también el bajo o insuficiente rendimiento, ¿ya? Luego, ¿cómo empezamos a hablar de la otra variable? Hay que incluir un texto de enlace. Las causas que inducen, fíjense ustedes, este es un texto de enlace para hablar de la otra variable que me interesa. Las causas que inducen al fracaso escolar son múltiples. Sin embargo, es necesario reconocer que uno de los aspectos que más ha llamado la atención durante la última década ha sido la violencia escolar. O sea, aquí ya estoy introduciendo esta otra variable, ¿no? En este sentido, existe una gran preocupación no solo de la escuela como institución, sino también de la misma sociedad acerca de estos episodios de violencia que se han agudizado últimamente. La concepción que se tiene sobre este es el preámbulo, ¿verdad? La concepción que se tiene sobre la violencia escolar ha evolucionado durante los últimos años, llegando a establecer una explicación más amplia en la medida en que se ha profundizado en su reconocimiento. Veamos algunos conceptos al respecto. Y aquí están los conceptos de Valle Hermosa, y aquí, digamos, hay otro del Rey y Ortega, otra conceptualización, ¿verdad? Se puede deducir de ambos conceptos que la violencia escolar tiene una serie de manifestaciones que, en fin,
Es decir, que yo también puedo colocar dos citas juntas y hacer un comentario para las dos citas. Esto también se permite, ¿no? Entonces, luego de eso hay que abordar de la misma manera los conceptos o definición de las dimensiones, ¿no? Que es la violencia escolar. Entonces, aquí habría que abundar, ¿no? Los tipos de violencia escolar que existen son la violencia física, la psicológica, la violencia social, bueno, dependiendo de los autores, entonces tenemos que colocar las dimensiones. Y con eso, fíjense ustedes, con eso hemos terminado esta parte conceptual. Solo la parte conceptual, nada más, ¿no? Ahora viene esta otra parte que es la del estado del arte. En realidad, el planteamiento del problema, vamos a decir, lo más trabajoso es esto, porque como verán, ya lo demás es un tanto más sencillo. Veamos en qué consiste ahora el estado del arte, o sea, vamos a ver, ahora ya vimos la parte conceptual, ahora vamos a ver el estado del arte, actual situación del tema. ¿De qué se trata en este caso? El estado del arte es ver cómo ha evolucionado durante los últimos años el tema que me interesa abordar. En este ejemplo, pues, tendría yo que buscar ya documentos concretos, fíjense ustedes, que hablen no solamente de violencia escolar por individualmente, sino las dos variables, documento que trabajos de investigación que se hubieran hecho de violencia y fracaso escolar, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, cómo voy a desarrollar esto? Aquí hay otro, está ejemplificado, preámbulo. El efecto de la violencia escolar como uno de los factores que inciden en el fracaso escolar, o sea, que ya estoy haciendo, ha sido evidenciado en diferentes estudios realizados recientemente. Así lo establecen los resultados del tercer estudio regional comparativo realizado, esto es de IESE, ¿no? Donde se confirma que la violencia escolar se extiende, etcétera. Otro estudio realizado por funcionarios de la CEPAL. De la misma manera, otra investigación realizada por Román y Murillo, o sea, estoy yo aquí mostrando de cómo ha evolucionado, cuál es el estado del arte de este tema. Y luego fíjense ya algunos comentarios. ¿Cómo es posible apreciar los resultados acerca de la violencia escolar y su influencia? Muestran que la problemática es evidente, que afecta a importantes porcentajes de la población estudiantil en América Latina. Los diferentes estudios, bla, bla, bla. O sea, esta es la forma como yo tendría que abordar esto de acá, que es el estado del arte. Bien, ahora veamos qué es lo que sigue. En realidad, perdón, me equivoqué. Lo que sigue entonces es la perspectiva empírica. En esta descripción, recuerden que hay dos partes, una perspectiva teórica y la otra es la perspectiva empírica. La perspectiva empírica. Bueno, en este caso yo quiero indicarles de que vamos a simular, vamos a hacer un trabajo de simulación. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginarnos que hemos ido a las unidades educativas y hemos hecho encuestas, hemos hecho entrevistas. Cuando sus compañeros pasaban clase conmigo hace unos semestres atrás de manera presencial, sus compañeros iban a las escuelas, hacían entrevistas, hacían encuestas. Ahora nosotros no lo podemos hacer por razones obvias. No está funcionando presencialmente las escuelas y aunque están funcionando virtualmente, sería realmente meterlos a ustedes en muchos problemas para conseguir alguna entrevista con sus profesores. Demasiado. Lo vamos a simular. ¿Qué significa esta parte? La descripción empírica hace referencia a cuáles son las características particulares que presenta el problema donde lo vamos a estudiar, es decir, en una unidad educativa. Recuerden que ustedes tienen que elegir un tema, pero tienen que naturalmente proyectarlo para investigarlo en una realidad concreta, ¿no? ¿Cómo sería eso? Siguiendo nuestro ejemplo, podría ser de la siguiente manera. Las escuelas en nuestro medio no son ajenas al fenómeno del fracaso escolar de los estudiantes y por ende de los factores que lo provocan. Efectivamente, luego de haber realizado un pequeño diagnóstico en la unidad educativa San Diego,
esto yo me lo he inventado, ¿no? Esto no hay esa unidad educativa San Diego. Tal vez la habrá, no sé, pero coincidiría con lo que me inventé. Esto ustedes lo pueden inventar o pueden colocar el nombre de su propia unidad educativa donde salieron bachilleres o donde ustedes quieran, o de alguna carrera de la universidad, de algún instituto técnico. Esto lo vamos a simular. Todo esto lo vamos a simular. Se ha podido constatar que durante los últimos años los niveles de absentismo, bajo rendimiento, rezago y abandono se ha agudizado. En una entrevista realizada con el director de esta unidad educativa, esto también ustedes lo tienen que simular. No no les voy a exigir que hagan estas entrevistas, ¿no? Ustedes sencillamente lo simulan, ¿no? Se inventan, en otras palabras, pero naturalmente tienen que tener una secuencia lógica. Entonces, ¿cómo he colocado acá? En una entrevista realizada con el director de esta unidad educativa del nivel secundario, se pudo constatar que esta tendencia se ha venido observando durante los últimos años. Se refiere al fracaso escolar, recuerden, ¿no? Este directivo considera que el alumnado actual difiere mucho de las anteriores generaciones. Hay menores grados de compromiso, los comportamientos de los estudiantes son más difíciles de controlar y que las tareas que desarrollan los profesores se vuelven cada vez más complejas en esta nueva realidad escolar. De manera coincidente, el psicólogo de la unidad educativa en una entrevista, no, tampoco hemos hecho esta entrevista, no, la estamos simulando, ¿no? Reafirmaba que lo manifestado por el director. Este profesional sostuvo, bla, 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 lo que ustedes van a ver acá. Aquí he puesto una nota al pie, Dice, en la entrevista fue realizada el licenciado Jorge Moscoso, director de la unidad educativa, y el licenciado Fernández, psicólogo de este centro educativo. Esto no es cierto, es inventado. Ustedes también lo tienen que hacer de la misma manera. Luego de eso, lo que viene, fíjense ustedes, lo que viene enseguida de eso es la fundamentación. Veamos qué es la fundamentación entonces, ¿no? Fundamentar significa mostrar con datos, ya sea cuantitativos o cualitativos, que el problema existe en la realidad. ¿Cómo haríamos entonces? De acuerdo, siguiendo naturalmente todos los celestes, recuerden que es el ejemplo, ¿no? De acuerdo al director de la unidad educativa, desde el punto de vista estadístico, los problemas que presentan mayor frecuencia son el del fracaso escolar, que desde el año 2016 ha pasado al 20%, del 20% hasta aproximadamente el 30% de la población estudiantil el año 2019, ¿verdad? Esto es todo inventado. Dentro de este 30%, bueno, todo esto digamos, simulado. Ustedes lo tienen que hacer de la misma manera. Por eso precisamente es que les decía de que esto, pues, es en realidad un trabajo de escritorio, solamente se tienen que poner a redactar, ¿no? Y bueno, y luego de la fundamentación viene la contextualización. ¿Qué significa contextualizar el proyecto? Bueno, significa que en esta parte vamos a tratar de caracterizar el centro, la unidad educativa o la institución donde supuestamente vamos a investigar. Recuerden que no vamos a investigar, vamos a hacer solo el proyecto. Y aquí está, fíjense, la unidad educativa, este es el ejemplo, ¿no? La unidad educativa San Diego está ubicada en la Ciudadela Andrés Ibáñez, más conocida como el Plan 3000. Esto no es cierto, es todo inventado. Pero algo así tienen que hacer ustedes, pueden hacer con datos reales de su propia unidad educativa, ¿no? Dice, en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, funciona en el turno tarde, atiende tantos estudiantes, cada vez tiene cursos paralelos, cuántos estudiantes, es una unidad educativa de convenio, se explica cuáles son las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, por ejemplo, cómo son los profesores, dónde han sido formados, cuál es la infraestructura. Sin embargo, la zona del Plan 3000 existen, bueno, caracterizar la zona, por ejemplo, que existen zonas rojas, etcétera, etcétera. Y finalmente viene, que es la formulación, la pregunta de investigación. Aquí está, miren, ¿no? Considerando los aspectos tratados anteriormente en el presente trabajo, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la incidencia que tiene la violencia escolar en el fracaso escolar de los estudiantes del nivel de secundaria de la unidad educativa San Diego? Y con eso ustedes han terminado en realidad, fíjense, ¿no?
el planteamiento del problema. Luego lo que viene ya es delimitar objetivos, ya hemos hecho ese trabajo. La hipótesis, sus dimensiones, su operacionalización, es decir, por eso les decía al principio, lo más costoso de todo este proyecto de investigación es esta primera parte que implica leer para comprender lo que quiero plantear en el problema y la redacción del planteamiento del problema. Bien, jóvenes, ahora ya hay una, digamos, necesito yo que ustedes, voy a dejar de compartir, no, voy a compartir de nuevo, espérenme un momentito, por favor, porque me olvidaba de algo muy importante, ¿no? En el, en la plataforma, ustedes tienen una guía para el proyecto de investigación. Pueden ver, ¿no es cierto? Sí, listo. Sí, listo. Bueno, aquí dice, fíjense, ¿no? Guía para la elaboración de un proyecto de investigación científica. Todo lo que les he explicado en este momento está en esta guía. Es decir, que ustedes no necesitan sino ir a la guía para ver cómo redactan cada una de las partes, ¿no? El título de la investigación, cómo se plantea el problema, fíjense ustedes, ¿no? Y aquí está cada uno, digamos, de los aspectos, ¿no? La redacción del problema de investigación. Dice, ¿no? En 4 pasos: descripción, fundamentación, contextualización y formulación del problema, ¿no? Dice, sin embargo, antes de los mismos es preciso realizar un breve preámbulo sobre el tema, lo que significa, todo esto está explicado paso por paso para que ustedes puedan elaborar el proyecto de investigación. Aquí está la explicación sobre los objetivos, el objetivo general, objetivos específicos, la justificación, cómo justificar desde cada una de las perspectivas, la hipótesis, ¿no? ¿Qué es la hipótesis? Luego, cómo operacionalizar la hipótesis. Y luego viene también la segunda parte que todavía no hemos avanzado. En fin, en este proyecto de investigación, en esta guía del proyecto de investigación, podrán ustedes tener toda la información que necesitan para elaborar ese proyecto de investigación, que es el trabajo final. Es decir, jóvenes, ustedes tienen todos los recursos